Crímenes imperfectos, Australia. Es enero de 2004 y los vecinos de un bloque de apartamentos en Queen's Park, la zona este a las afueras de Sydney, se quejan del mal olor que llega de un almacén en la planta baja. El 10 de enero, el fétido olor se ha convertido en algo insoportable. Llaman a una persona de mantenimiento para que analice el problema. Cuando se acerca a la puerta abierta del almacén, se da cuenta de que sucede algo grave. El hedor que sale del interior de la habitación es muy fuerte. Hay un colchón viejo atravesado cerrando el paso de la puerta. Lo echa hacia un lado. En la habitación hay montones de basura, cajas desplegadas y mobiliario. Cuando avanza hacia el fondo cubriéndose la cara, el nauseabundo hedor prácticamente le impide seguir buscando. Primero piensa que un animal se ha colado en la habitación y está muerto. En una esquina ve lo que parece una bolsa alargada parcialmente escondida bajo unos muebles. Pesa bastante, pero consigue sacarla arrastrándola hacia la luz que entra por la puerta. Corta la tela con un cuchillo. Para su horror, una mano humana se escurre por el corte y cae al suelo de hormigón. Se echa hacia atrás asustado y, estupefacto, se aleja para llamar a la policía. El cuerpo en la bolsa de deporte. Es el 13 de abril de 2001 y finalmente ha llegado el gran día. Lindsay Van Blanken, de 16 años, está entusiasmada. Después de meses planeándolo, la madre de Lindsay, Cynthia, se casa con su nuevo prometido, David Pleasance, y Lindsay está impaciente. Es un espléndido acontecimiento al que asisten la familia y los amigos íntimos. Lindsay y su mejor amiga de la escuela, Jocelyn Tallady, se relacionan con los invitados de la boda. Un cuarteto de cuerda toca música suave mientras los recién casados disfrutan de la fiesta. Will Matheson, de 18 años, es uno de los componentes del cuarteto. Tiene dificultades para concentrarse en su pesado y voluminoso violonchelo, distraído por las dos adolescentes, Lindsay y su amiga Jocelyn. Cuando los músicos hacen una pausa, Will se va derecho a las chicas. Lindsay es tímida y Jocelyn hace las presentaciones. La hermana mayor de Lindsay, Louise, observa el intercambio entre las chicas y Will Matheson desde un rincón del jardín. Y Jocelyn le dio sus números de teléfono y datos de contacto y se fueron con una sonrisita tonta. Lo cierto es que no era algo propio de Lindsay, pero Jocelyn le había convencido, porque por entonces aún era una chica muy tímida. A Will, de hecho, le gusté yo, pero luego empezó a rondar la casa de Lindsay y a buscarla. Sí, supongo que empezaron a estar juntos, pero nadie lo sabía. ¿Y cómo se llama tu banda? Lindsay está totalmente fascinada por el joven músico y en los días y semanas posteriores entablan una amistad cada vez más fuerte. Will vive con sus padres en Coogee, no muy lejos de la casa de Lindsay en Queen's Park, en un barrio del este de Sydney. Sí, eres muy bueno para llevar tocando un par de años. Gracias. Sabíamos más o menos que tenían contacto y que la recogía ocasionalmente. Pero probablemente pasaron unos 6 meses aproximadamente. Fue bastante después de la boda cuando nos enteramos de que... Eran amigos. Eso es lo que decía. Eso es lo que decía, que eran amigos. Con el paso del tiempo, la amistad de Will y Lindsay pasa a más. Aunque al principio Will es reacio a iniciar una relación seria con Lindsay. Una vez juntos, Will Matheson cambia a Lindsay radicalmente. Empieza a vestir como él, vistiendo ropa vieja, peinándose el pelo hacia adelante y poniéndose un gorro, igual que Will. Desaparece de casa varias horas por las noches.
Pasa el tiempo con Will dando vueltas por parques de la zona y en un cementerio cercano. Me gustaría sacármelos un poco de encima. ¿Sí? ¿Qué quieres hacer? Tomó el control de su vida y creo que en gran parte la manipulaba. No sé qué otros métodos usaría, pero lo hizo. Y empezó a vestirse como él, a hablar como él. Si recuerdo a la chica que era antes, el cambio que hizo fue extraordinario. ¿Por qué? ¿Qué quieres hacer? No era escondidas. Sencillamente decía que se iba y yo le preguntaba por qué se quería ir. Decía que de noche todo estaba muy tranquilo, fuera, bajo la luna, y empezó a hablar como él y daba bastante miedo. Vi realmente que habíamos perdido el control sobre ella. Lo perdimos. Sí, lo perdimos, no es agradable. Will está obsesionado con la música horrorcore, con letras que hablan de estrangulamientos y mutilaciones. Su personaje favorito de cómic es un siniestro maníaco homicida. Tiene una colección de hurones y ratas domésticas en su habitación. Lindsay está fascinada por este extraño estilo de vida casi bohemio. Sin embargo, la madre de Cynthia y su padrastro no saben muy bien qué hacer con Will Matheson. Nada de esto preocupa a Lindsay, por lo que a ella concierne, su relación con Will va bien. Además, está concentrada en su talento por el dibujo. Lindsay comparte esta pasión con amigos que conoce por Internet. De hecho, Internet abre un nuevo mundo a Lindsay y hay gran cantidad de páginas en las que puede expresar su pasión por el dibujo con otros que sienten lo mismo que ella. La web puede ser un lugar extraño, oscuro y peligroso para los novatos. Pero Lindsay parece haber encontrado un hogar ahí y rápidamente se sumerge en esta cultura. Sus amigos de Internet la conocen como la enfermera demoníaca. El nombre se lo ha puesto ella misma y concuerda con otros de otras partes del mundo que se hacen llamar zumo de nabo, esperma dulce o violador, por nombrar algunos. Es divertido y es el único lugar que permite a una joven tímida como Lindsay compartir su amor por la animación. Lindsay se pasa horas trabajando en los personajes animados que ha creado. Muchos de ellos los copia en su valorado diario de arte. Era muy buena. De hecho, también diseñaba sus propios personajes, que no eran dibujos animados, sino más bien personajes para juegos. El diario también contiene escritos de sus pensamientos y sentimientos más profundos. Mientras comparte su otra pasión por los videojuegos en Internet en 2002, Lindsay se hace amiga de un joven americano. Se trata de Brandon Leonard, un peluquero de 20 años que vive en la otra punta del mundo, en Seattle, en la costa oeste de Estados Unidos. Hablan cada día por correo electrónico y mensajes por la web, y pronto se convierten en amigos íntimos. Conocí a Lindsay a través de un videojuego por ordenador, un juego en línea. Entré un día por casualidad y encontré el nombre de un jugador que me pareció interesante y decidí jugar contra esa persona. Y nos llevamos muy bien. Lindsay aún está saliendo con Will, pero está bastante embelesada con Brandon y su amistad crece, después de un inicio un tanto cómico. Brandon pensaba que Lindsay era un chico, porque Lindsay era poco femenina. Jugaba a estos juegos y esas cosas. Así que ni se planteó que fuera una chica hasta que empezaron a utilizar la cámara web y pudo ver que Lindsay no era un chico. Me apoyó en algunos de los momentos más difíciles de mi vida. Un buen día me di cuenta de lo mucho que me importaba y de cuánto mejor era mi vida desde que ella había llegado y que no quería que acabara. A pesar de la distancia, el romance con Brandon florece y Lindsay, por su parte, se distancia de Will Matheson. Se terminó, pero Lindsay era tan joven que no sabía cómo ponerle fin. La madre de Lindsay se da cuenta del cambio radical de su hija.
Tras unas semanas de relación con Brandon, vuelve a ser la misma de antes. Más o menos al mismo tiempo, Walt Disney, que recientemente ha establecido una oficina en Sydney, le concede una entrevista de trabajo. La idea de trabajar para Disney es apasionante. Todo en la vida de Lindsay parece llegar a la vez. Está muy enamorada de Brandon Leonard y la posibilidad de lograr el trabajo de sus sueños como animadora está más cerca que nunca. Pero solo hay un problema. Lindsay no ha contado a Will Matheson nada sobre Brandon Leonard, y lo que pasará a continuación desencadenará una serie de acontecimientos que finalizarán en tragedia. Lindsay Van Blanken tiene toda una vida por delante. La tímida y guapa joven tiene un nuevo romance con un joven americano que ha conocido por internet y tiene concertada una entrevista con Disney como artista en prácticas, el trabajo de sus sueños. Poco antes de su entrevista con Disney, Lindsay Van Blanken le cuenta a su novio americano Brandon Leonard lo nervioso que está. Hay 300 candidatos para el puesto, pero los miedos de Lindsay desaparecen en breve cuando le comunican que el empleo es suyo. Por entonces, Simon Ashton era el animador principal para Disney. Se necesitan unas habilidades artísticas bastante buenas y un talento muy grande para poder entrar en Disney por abajo e ir ascendiendo por los diferentes departamentos. Así que muchos de los practicantes que estaban trabajando allí eran artistas de gran talento. En Estados Unidos, Brandon Leonard está igual de contento. Poco antes de que empiece a trabajar para Disney, Brandon le da una gran noticia. Hay muchos factores que influyen para encontrar una pareja. Y cuando conocí a Lindsay y vi lo mucho que me importaba, supe en ese momento, incluso sin estar ahí físicamente, supe que era perfecto. Le propone matrimonio a Lindsay por internet. Lindsay acepta y lo siguiente que saben la madre y el padrastro de Lindsay es que Brandon está de camino. Mi amigo de América va a venir. ¿Se puede quedar en casa? Y yo respondí, bueno, ¿dónde está? ¿Cuándo viene? Y contestó, está en el avión. Así que le dije que suponía que lo que pensara no importaba ya mucho. Lindsay está muy contenta, pero ahora tiene que poner fin a su relación con Will Matheson. Lo peor es que Matheson se había vuelto aún más posesivo y le preocupaba cómo iba a reaccionar ante la noticia. Lindsay apura hasta el último momento y solo 2 días antes de que llegue Brandon de Estados Unidos, le cuenta finalmente que no le quiere ver más. Hemos estado juntos demasiado tiempo. ¿Demasiado tiempo? 3 años no es tanto. Lo siento. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya no te quiero. ¿Qué quieres decir? Ya no te quiero. Lo siento. Lo siento. Olvídame. Pero no le habla de Brandon Leonard. Creo que le sabía mal por él y tenía miedo. Estaba muy atado a ella y le amenazaba con suicidarse si lo dejaba. El 9 de septiembre de 2003, unas semanas después de que Lindsay empiece a trabajar para Disney, Brandon Leonard llega de Estados Unidos. Y Lindsay le espera en el aeropuerto de Sydney. Le quería, se le veía en la cara. Estaba loca por él, estaba muy feliz. A Lindsay aún le preocupa su exnovio, Will Matheson. Y unos días después, sus peores temores se hacen realidad. Will la sigue un día hacia el trabajo y sorprende a Lindsay y Brandon caminando de la mano. Will está en la otra acera. ¿Tu ex? Sí. ¿Quieres que haga algo? No le mires. Ya se irá. ¿Estás segura? Sí, no pasa nada. Su actitud hacia Lindsay cambia radicalmente y al cabo de poco aparece en su casa donde se enfrenta furioso a Brandon. El chico era extraño. Me dio malas vibraciones cuando abrí la puerta. Algo me olía mal. ¿Qué? ¿Qué coño haces tú aquí? Tío, te ha dejado.
¿Es que no lo entiendes? No me ha dejado. No soy muy espiritual, pero la energía negativa se nota. Y lo sabes cuando la notas. Vete a casa. Es mi novia. La madre de Lindsay, Cynthia, presencia la discusión. Somos novios desde hace 3 años. Empezó a gritar. Le dijo a Brandon, ¿no te has dado cuenta de que sale conmigo y contigo a la vez? Pero eso no era cierto. No salía con los dos al mismo tiempo. Lindsay no era ese tipo de persona. Sé que eres su ex. Will está hecho una furia. Es mi novia. No eres su novio. Vamos, vete a casa. Vete a la mierda. Luego comenta a sus amigos que quiere suicidarse por ella. Aún la quiere, pero al mismo tiempo la odia. Al principio no estaba tan interesado por Lindsay y cortaban y se reconciliaban, pero luego en cuanto apareció otra persona su actitud cambió. En mi opinión era muy posesivo, como si fuera suya. Caminaba por la calle, por la otra acera, calle abajo, o se sentaba en el banco de la parada del autobús. Me comentó que empezaba a preocuparse porque la seguía todo el tiempo. No había forma de quitárselo de encima y no sabía qué hacer. Y fue el momento en que nosotros empezamos a preocuparnos. Mientras tanto, Brandon está ocupado haciendo los planes de viaje de la pareja para Estados Unidos en Navidad. Ambos, él y Lindsay, están muy enamorados, y Brandon está impaciente por presentar su prometida a sus padres en Seattle. Estoy impaciente por ir a Seattle. El lunes 24 de noviembre de 2003, Lindsay Van Blanken está en su trabajo en Disney. Por la tarde, ven a Lindsay teniendo una acalorada pelea con un chico joven en la acera, junto a la entrada de su oficina. Salí a dar un paseo alrededor de la manzana y vi a Lindsay hablando con ese joven y parecía que estuvieran discutiendo, una pelea. Lo diría por su gesticulación, que no estaban teniendo una conversación amena. Más tarde, ese mismo día, Lindsay sale del trabajo para ir a casa a la hora normal, sobre las 17:30. Coge el tren hacia Bondi Junction. Cuando llega, Will Matheson le está esperando y van juntos hacia casa de Lindsay, cerca de Queen's Park. Según Matheson, deja a Lindsay poco después y se va a casa. Desde entonces no han vuelto a ver a Lindsay Van Blanken con vida. Como no llega a casa, esa noche Brandon está cada vez más inquieto, temiendo que le haya ocurrido algo a su prometida. Tampoco responde al teléfono móvil. Brandon llamó a la puerta y sonó terrible. Tenía un hilo de voz y solo dijo, Lindsay no ha vuelto a casa. Hola, quería denunciar la desaparición de mi prometida. Pasan unas cuantas horas hasta que informa a la policía. El policía Joe Dewey se hace cargo de la investigación. Estoy muy preocupado por ella. El prometido de Lindsay denunció su desaparición a la policía de Waverly al día siguiente, el 25 de noviembre. Inmediatamente, casi inmediatamente después de leer el informe inicial de la policía, empezaron a sonar las alarmas. Era algo que no se correspondía con el carácter de Lindsay, desaparecer así, sin motivo aparente. La policía se teme lo peor y se toma la desaparición de Lindsay muy en serio. Desde el principio llevamos el caso como una investigación por asesinato, basándonos en la versión de la familia. La madre de Lindsay, Cynthia, no sabe qué le puede haber pasado y hace un emotivo comunicado ante las cámaras informando del caso. Lindsay, si estás viendo esto, por favor, te queremos, te echamos de menos y estamos preocupados por ti. Por favor, vuelve a casa. La hermana de Lindsay, Louise, llama a Will Matheson para preguntarle si sabe algo. Le cuenta que vio a Lindsay la noche antes al bajarse del tren en Bondi Junction y que caminaron juntos hacia casa de Lindsay.
Estaba bastante sereno y solo me contó que no le había visto desde la tarde anterior, cuando se encontraron casualmente cuando volvía a casa del trabajo, y que le dejó en el callejón detrás de Charing Cross, que era un pub que Lindsay, está claro, que no frecuentaba. Pero pasó por allí, viniendo de la estación hacia casa. Pensé que era extraño que Lindsay pasara por un callejón por detrás de un pub, sobre todo porque no era el camino que hacía hacia casa. De repente, el padre de Will interrumpe la llamada y hace un comentario sorprendente. Su comentario fue: bueno, yo no he visto que tuviera sangre en las manos. Louise informa a la policía sobre la conversación con Will y su padre. Y los detectives deciden hacer una visita a Will Matheson. Will se mostró en un principio bastante contento de colaborar con la policía y aceptó ir a la comisaría para someterse a un interrogatorio. ¿Cuánto tiempo ha durado su relación? No la definiría como una relación, pero estábamos juntos. No quería que me acercara a ella y a Brandon porque creo que Brandon tenía algún resentimiento. Caminamos juntos unos, no sé, 15 minutos, 10 minutos después de encontrármela en la zona de Bondi Jackson. Tras el interrogatorio le piden a Matheson muestras de su ADN y sus huellas y le hacen unas fotos. El policía Tony Williams hace fotos de los arañazos y los rasguños que Matheson tiene en el pecho, las manos y los brazos. Declaró que eran heridas de su gato y su rata y que el rasguño se lo había hecho yendo en monopatín. Desde un principio, la policía desconfía de la versión de los hechos de Will Matheson. En el interrogatorio nos contó que sabía que Lindsay había desaparecido y que había intentado encontrarla. Había llamado a familiares y amigos, pero sin embargo, nunca dijo que hubiera intentado llamar a Lindsay, lo que levantó nuestras sospechas. La policía registra los parques de la zona y las calles vecinas a la casa de Lindsay en busca de pistas sobre su desaparición. Llaman a los buceadores para que registren los lagos cerca del Parque del Centenario. La policía interroga a la familia y los amigos de Lindsay. De hecho, me hubiera insultado que no me hubieran visto como sospechoso, solo por ser quien soy, mi apariencia, la actitud que tengo, las cosas que salieron de mi boca, mi nacionalidad incluso, son cosas que efectivamente me hacen parecer sospechoso. No puede dejar de pensar en el último mensaje que le envió Lindsay. La última cosa que me dijo fue: te quiero. Es la última cosa que me dijo. La policía obtiene un vídeo de seguridad de la estación de tren de Bondi Junction que muestra a Lindsay bajarse del tren. Mientras tanto, Simon Ashton identifica a Will Matheson como la persona que vio peleándose con Lindsay fuera de Disney el mismo día de su desaparición. Creo que era la foto número 9 la que apareció 2 veces. Y sí, la foto 9 era él. Sí, le reconocí. Pasan varias semanas y no hay rastro de Lindsay. Brandon Leonard vuelve a su casa en Estados Unidos. Entonces el caso da un giro imprevisto. En la madrugada del 7 de diciembre, la policía que investiga el caso de un merodeador detiene a Will Matheson en Coogee. Matheson lleva una mochila negra. Dentro de esa mochila negra había otra mochila negra, unas bolsas de plástico, un hacha pequeña, un cúter, candelabros, velas, desinfectante de hospital, 3 pares de guantes de látex, un montón de periódicos y, según Matheson, agua bendita. Matheson declara a la policía que su intención era hacer un picnic en un parque de la zona. La policía le deja marchar, pero este extraño incidente convence a los detectives para iniciar una operación de vigilancia secreta. Pese a la exhaustiva investigación, la policía no sabe cómo resolver el misterio de la desaparición súbita de Lindsay Van Blanken. Pero el 10 de enero de 2004, 7 semanas después de la desaparición de Lindsay, los vecinos de este bloque de apartamentos en Queens Park Road se quejan del mal olor procedente de un cuarto en el sótano.
Un técnico de mantenimiento acude para ver lo que pasa, y lo que descubre es tan espeluznante que casi es imposible describirlo. El 10 de enero de 2004 se cumplen los peores temores de la policía. Los vecinos de este bloque de apartamentos en Queen's Park están cada vez más preocupados por el terrible olor que sale del sótano del edificio. Mi mujer siempre se quejaba, siempre decía que algo olía muy mal, y sí, yo también lo olía. Creía que sería una comadreja muerta o un animal del parque que se había colado. Llaman a un técnico de mantenimiento para que analice el problema. Cuando los oficiales uniformados llegan al bloque de apartamentos en Queen's Park, van directos al sótano. El olor que emanaba del cuarto era el hedor inconfundible de carne pudriéndose. Los agentes están horrorizados por el hallazgo e inmediatamente solicitan refuerzos. Acordonan la zona y se establece la escena del crimen. El detective Tony Williams acude al lugar y queda turbado por el espantoso descubrimiento. Al aproximarme a la mochila, vi algo que parecía ser una mano humana. Fue horroroso y algo que no olvidaré en la vida. El cuerpo hallado en la bolsa estaba en descomposición. Para la policía es evidente que la víctima ha sido brutalmente asesinada. Entonces no se sabía el motivo exacto de la muerte, básicamente debido a la posición del cuerpo. Pero era bastante obvio, dado que el cuerpo se hallaba en una bolsa, que la persona había sufrido una muerte de lo más terrible y espantosa. Es el cuerpo de una mujer. El policía Joe Dewey llega a la escena. Fue muy espantoso. Hay que tener presente que era verano y que la bolsa había estado en ese cuarto unas 6 o 7 semanas. La policía identifica a lo que parecen ser sujetacables fuertemente atados al cuello de la víctima. No cuesta mucho imaginar la muerte. Una muerte extremadamente violenta, teniendo en cuenta que alrededor del cuello tenía una tira de plástico. Y seguramente luchó por su vida, sabiendo que iba a morir pronto, sin poder respirar. Fue espantoso pensar en la muerte que había tenido. Una brigada de forenses especializados llega e inicia una meticulosa operación para catalogar las pruebas físicas de la escena del crimen. El cuerpo es examinado por un patólogo forense. La chica vestía una chaqueta de piel negra con unas sombreras inconfundibles. Era la chaqueta que la familia de Lindsay nos había dicho que llevaba el día 24 de noviembre. Gracias a la chaqueta, identificamos el cuerpo en la bolsa como el de Lindsay Van Blanken. La abuela de Lindsay escucha una noticia sobre el descubrimiento y llama a Louise. Le dije que no se preocupara, porque la policía nos habría informado a nosotros antes que a los medios, y que si existiera una posibilidad de que fuera Lindsay nos hubieran informado. Sin embargo, después de darle vueltas, llamé a la policía y dijeron que existía la posibilidad de que fuera ella, y naturalmente mi vida se fue a pique en esos momentos. Comunicar una muerte es una tarea difícil, sea cual sea el caso. Pero enfrentarse a esas circunstancias en concreto, informar a una madre de que su hija ha sido asesinada, metida en una bolsa de deporte y abandonada en un cuarto en el sótano de un bloque de apartamentos, a no más de 500 metros de su casa, lo hacía aún más difícil, emotivo y traumático. Los objetos que la policía recupera del cuerpo hallado en Queen's Park son identificados por la madre de Lindsay como pertenecientes a su hija. El teléfono móvil, una mochila negra y las botas militares de Lindsay no están. Identifican el cuerpo de Lindsay mediante el historial dental. La policía no tiene claro cómo el cuerpo de Lindsay ha llegado a ese almacén, pero está convencida que Will Matheson es el asesino. Aunque no se sabe lo que sucedió en ese cuarto, está claro que se resiste con violencia a su agresor.
Vamos, no tenías prisa. Todo indica que de algún modo el asesino engatusó a Lindsay para ir al almacén. Está en la bolsa, ¿la quieres? El cuarto está lleno de muebles viejos y basura. ¿Aquí? Poco después de entrar en la habitación, Lindsay es atacada brutalmente. En un intento desesperado, lucha por sobrevivir. Y nadie puede escuchar sus gritos histéricos pidiendo ayuda. La tira al suelo. Tira con fuerza del cable de plástico que le rodea el cuello. Ella araña a su atacante. Le clava las uñas casi arrancándoselas en un intento inútil por liberarse. Le cuesta respirar. Cada vez está más débil y pronto sus fuerzas para pelear se agotan. Sus brazos dejan de moverse y caen inertes junto al cuerpo. Luego, nada. Solo oscuridad. Seguidamente, el cuerpo de Lindsay es cruelmente y bestialmente depositado en una gran bolsa de deporte. El asesino cierra la bolsa y la traslada a una esquina de la habitación, donde la esconde bajo basura y cajas vacías, antes de abandonar la escena a toda prisa. En Estados Unidos, el prometido de Lindsay, Brandon Leonard, aún espera noticias y sigue muy preocupado. Cuando un día recibe la llamada comunicándole el hallazgo, queda desolado. Mi reacción inicial fue la de todo el mundo. No es ella. No puede ser ella. Ella no. Pero me informaron de que la madre había identificado el anillo de compromiso y que la persona que habían localizado llevaba la ropa de Lindsay. Y naturalmente no pude con ello. Me hundí. La policía intensifica la investigación. El equipo de vigilancia secreta registra todos los pasos de Will Matheson. 48 horas después del descubrimiento del cuerpo de Lindsay, Will ingresa en la unidad de psiquiatría del Hospital Príncipe de Gales con un ataque agudo de angustia. El 29 de enero se celebra el funeral de Lindsay Van Blanken. 300 personas se congregan en la iglesia Waverley. El ataúd blanco de Lindsay, con un retrato suyo sonriendo sobre él, flores y 5 dibujos suyos, es transportado hasta un carruaje de caballos esperando en el portal. Mientras tanto, la policía centra su atención en averiguar el origen de la bolsa de deporte inconfundible que contenía el cuerpo de Lindsay. Era relativamente fácil para los investigadores saber quién era el asesino si identificábamos la compra o la venta de aquella bolsa de cricket. El padre de Will Matheson cuenta a la policía que él y su hijo habían estado de compras en Bondi Junction 2 días antes de la desaparición de Lindsay. Cuenta a la policía que cuando Will volvió al coche llevaba una bolsa de deporte grande. Esa es una revelación asombrosa. ¿Podría ser la pista que anda buscando la policía? La policía decide entrar en la casa de Matheson en Coogee. En la habitación de Matheson hay decenas de recortes de periódico con noticias sobre Lindsay Van Blanken. También encuentran un diario escrito por Lindsay. En un cajón del tocador hallan grabaciones de un dictáfono realizadas por Will rememorando a Lindsay. Todas las grabaciones se refieren a Lindsay en pasado. Matheson también ha grabado una canción. La letra es escalofriante. Las 2 primeras estrofas de la canción decían, justo el otro día. Pero por favor, deja que me quede. Para nosotros fue la primera prueba directa y hasta cierto punto una confesión de Matheson referida al asesinato de Lindsay.
La policía va al Hospital Príncipe de Gales con la intención de poder llevar a cabo un interrogatorio a Will Matheson, pero les advierten que su estado es de trastorno, que sufre esquizofrenia con tendencia suicida y que no puede responder a preguntas. Entonces se abre un paréntesis en el caso. La policía es consciente que si logra localizar el origen de la bolsa de deporte que contenía el cuerpo de Lindsay, obtendrán la primera pista sólida. Realizan una investigación exhaustiva. La policía revisa todas las tiendas de deporte de los barrios de la zona oeste y finalmente su persistencia da resultado. La policía establece que una bolsa, una única bolsa, idéntica a la que contenía el cuerpo de Lindsay, se había suministrado a Rebel Sport en Bondi Junction. Ahora Rebel Sports está situada en la esquina de Brown Road y Everly Street. En una conversación con Rebel, este nos informó de que esa bolsa en concreto se vendió el 22 de noviembre de 2003 por $120 en efectivo a la 1:30 de la tarde. La policía sabe además que Will Matheson tenía una bolsa de deporte grande el mismo día que compraron la bolsa que contenía el cuerpo de Lindsay. La policía consideró que era un gran avance para la investigación, porque situaba a Will Matheson a 100 metros del lugar donde habían adquirido la bolsa, a esa hora en particular. Cuando la policía acude a la tienda donde habían comprado la bolsa, advierte una cámara de seguridad en la puerta de este hotel. La policía espera que en las grabaciones de la calle hechas por la cámara de seguridad haya imágenes de la persona que adquirió el artículo. Las grabaciones muestran a Will Matheson justo ahí, pasando por delante, minutos antes de que se efectuara la compra. Es una pista importante porque si seguimos la secuencia de tiempo, tenemos a William Matheson comprando un par de botas de buceo en Cash Converters a la 1:22. Acto seguido, pasando por el hotel, capturado por el circuito cerrado de televisión, y luego la compra en efectivo realizada en Rebel Sports a la 1:30. En un intervalo de 8 minutos, podemos seguir la pista de sus movimientos y creemos que quien compró la bolsa fue Will Matheson. La policía sigue sin poder interrogar a Will Matheson y se ven obligados a esperar hasta el 22 de marzo cuando le dan el alta hospitalaria. La policía le pregunta por la bolsa de deporte grande que tenía justo 2 días antes de la desaparición de Lindsay. Si ese es el caso, ¿por qué no la lleva consigo? Sí que la llevaba. Le enseñaré otra vez la foto. ¿Lleva una bolsa de color azul o negro? Sí. No puedo. No puedo. Pero no sé cuándo la hicieron. No he dicho que llevara la bolsa después de mi compra. Sí, lo hizo. Pues antes de esa compra no me acuerdo. Aquello contradice totalmente el circuito cerrado de televisión que teníamos. De ser así, Will habría aparecido en la imagen con esa bolsa. Para nosotros se confirmaba que de verdad había comprado la bolsa en Rebel, ya que Rebel está más adelante en la calle del hotel. 12:35 p.m. 2004. Yes. 2 días después, la policía lleva a Matheson a dar una vuelta reproduciendo sus movimientos. Les muestra donde dice haber encontrado la bolsa de deporte y el lugar donde dice haber visto por última vez a Lindsay 2 días después de su desaparición. La policía le lleva también al bloque de apartamentos en Queens Park Road. ¿Cuándo fue la última vez que estuvo aquí con Lindsay? Hace mucho tiempo. ¿Puede estimar una época o una fecha? Fue muchos meses antes de romper. ¿Volvió alguna vez a este lugar después de romper con Lindsay? No. ¿Ha estado alguna vez en este cuarto? No. ¿No? No. ¿Ha estado alguna vez en este cuarto de allí, a la izquierda? No. ¿No? Pero reconoce haber estado en este aparcamiento. Sí. Bien. ¿Quiere echar un vistazo dentro? ¿Había estado aquí antes? No. ¿Seguro que no? No. Es el cuarto donde hallaron el cuerpo de Lindsay.
Solo tenemos un par de preguntas más. ¿Quiere tomarse un descanso? ¿Podemos hacerlo en otro lugar? Disculpe. ¿Podemos simplemente ir a otro lugar? Está bien. El 31 de marzo, Matheson, por solicitud propia, es interrogado por la policía. Les cuenta que escucha voces en su cabeza, voces que le ordenan matar a gente y hacerse daño a sí mismo. Sin embargo, asegura que esas voces nunca le han pedido que hiriera a Lindsay. El 19 de marzo de 2004, Will Matheson es arrestado y acusado del asesinato de Lindsay Van Blanken. ¿Aquí? Sí, debajo del colchón. La policía encargada de la investigación por el asesinato de la joven de Lindsay Van Blanken ha arrestado y acusado a su exnovio, Will Matheson. La policía ha hallado pruebas que relacionan de forma directa a Matheson con la bolsa de deporte que contenía el cuerpo de Lindsay. Las noticias sobre su arresto se expanden rápidamente. La noche en que Lindsay fue estrangulada hasta morir, su exnovio declara haber caminado con ella del trabajo a casa, despedirse e ir a tocar el violonchelo en un concierto de la escuela. Will Matheson continúa declarándose inocente, pero su coartada carece de sentido. Las pruebas que lo inculpan son contundentes, pero la policía es consciente de que tiene que atar todos los cabos para probar los cargos durante el juicio. Los policías hurgan más en el pasado de Will Matheson. Obtienen más pruebas incriminatorias por medio de una conversación entre Will Matheson y su padre sobre una noticia acerca del asesinato de Lindsay. Grabó las noticias, le puso el vídeo a su padre y le dijo: papá, creo que fui yo. He perdido mi bolsa de deporte. Luego, la investigación avanza un poco más. Matheson no sabe que la policía tiene en sus manos un diario que él había pedido a un amigo que guardara mientras estaba en el hospital. Un miembro de la familia de Lindsay nos contó que ese diario era como un tesoro y que nunca se lo hubiera dado a Will Matheson. Cuando comparece ante el tribunal de Waverly, un magistrado considera que las pruebas son suficientes para convencer a un jurado de que Will Matheson asesinó a Lindsay Van Blanken. No tenía dudas de que había planeado meticulosamente el asesinato y que él creía que tenía una buena base para encubrir sus actos. El 2 de noviembre de 2005, casi 2 años después del asesinato de Lindsay Van Blanken, Will Matheson comparece ante el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur por cargos de asesinato. La policía asegura a la madre de Lindsay que han hecho todo lo posible para garantizar que Matheson sea declarado culpable. Fueron muy atentos. Es cierto que llevaban un buen ritmo, pero supongo que es difícil asegurar que está todo resuelto. Supongo que sabíamos que estaban concentrando todos sus esfuerzos, pero desconocíamos el núcleo de la cuestión. El juez Jane Matthews preside el juicio en el Tribunal Supremo de Nueva Gales del Sur. El testimonio lo constituye un jurado formado por 12 hombres y mujeres. A Will Matheson le representa el abogado Leonie Flannery. El caso de la policía lo presenta la fiscal de la corona Margaret Canning. Cuando le llevan al juzgado, Matheson parece aturdido y confundido. Sí, recuerdo que cuando le metieron en la sala del juzgado, pensé que habían sentado en el banquillo de los acusados a la persona equivocada. Su aspecto había cambiado mucho desde los interrogatorios que había tenido con la policía en la época de la muerte de Lindsay y el juicio. Su mirada se cruzaba con la tuya y era como si no estuvieras ahí. Como si hubiera alguien sentado detrás de ti y mirara a esa otra persona a través de ti. Y a mí me pareció escalofriante. El caso de la corona contra Will Matheson dependía de pruebas circunstanciales. La acusación ha acumulado gran cantidad de material. Era voluminoso. Había varias pruebas circunstanciales en este caso, pero todas juntas daban un peso indudable a la acusación. Poco después del inicio del juicio, hay un gran contratiempo. El juez ordena que se oculten algunas de las pruebas al jurado, pero se las muestran por error. Y el juez Matthews se ve obligado a convocar un nuevo juicio.
Y eso siempre es un golpe devastador en cualquier caso, porque hay que convocar de nuevo a muchos testigos y todo debe empezar de nuevo con el nuevo jurado. Cuando se retoma el juicio de Will Matheson, se muestra un vídeo ante el tribunal tomado en la estación de tren de Bondi Junction, donde aparece Lindsay el día en que fue asesinada. Se explica al nuevo jurado seleccionado los escabrosos detalles de cómo la policía cree que Lindsay fue asesinada. Fue un asesinato especialmente cruel y estaba planeado. El asesino de Lindsay había preparado 2 sujetacables y los había juntado previamente formando una lazada. Había 2 unidos entre sí y atados por los extremos, de modo que pudieras tirar de un lado para hacer tensión. La lazada estaba preparada para pasarla por la cabeza cuando le hubiera engatusado hasta aquel lugar lúgubre donde murió. El tribunal escucha los testimonios que confirman que las tiras de plástico usadas para estrangular a Lindsay estaban tan ceñidas al cuello de la joven que no podían desatarse. Cuando hallaron el cuerpo de Lindsay, la tira de plástico que rodeaba su cuello medía menos de 26 centímetros. La fiscalía intenta demostrar que Will Matheson ha mentido a la policía sobre su implicación en el asesinato. El tribunal escucha pruebas que constatan que los arañazos que Will tiene en el cuerpo no los puede haber hecho ni un gato ni una rata, tal como declara. Se muestra al jurado también el vídeo de Matheson en Bondi Junction, minutos antes de comprar la bolsa de deporte. Se presenta también al jurado el diario de arte de Lindsay, que estaba en posesión de Will Matheson, y escucha la extraña canción grabada por Will Matheson. Brandon Leonard, el americano prometido de Lindsay, ha volado a Australia y comparece como testigo para la acusación. Alega que Lindsay tenía miedo de Matheson porque había empezado a acecharla. Un día, el sábado antes de su desaparición, fue a comprar algo de comer para los 2. Y en la calle recibió un mensaje de texto de él que decía: "Te estoy viendo". Fue la primera vez que Lindsay lo dijo. Bueno, en realidad no contó mucho. Simplemente que estaba muy preocupada y que había algo que no le gustaba. El juicio se prolonga 3 semanas. Las pruebas en contra de Matheson son circunstanciales. La policía, la acusación y la familia de Lindsay están muy nerviosos. El jurado se retira a deliberar su veredicto. Las posibilidades no están cerradas. Finalmente, el 9 de diciembre de 2005, el jurado regresa. Will Matheson es declarado culpable. Fuera de la sala, la afligida familia de Lindsay recibe el veredicto con tristeza y alivio. ¿Qué opina de la sentencia? Estoy muy contenta por la decisión de los jueces y espero que nosotros podamos descansar. Tras una investigación policial de 2 años y un juicio que se ha alargado durante 3 semanas, William Matheson, de 23 años, ha sido declarado culpable por el asesinato de su exnovia Lindsay Van Blanken. Recuerdo cuando se leyó el veredicto. Recuerdo la emotiva reacción de la familia de Lindsay. Fue muy conmovedora. Pensé que se había hecho justicia y en ese sentido había cumplido con mi trabajo. La juez Jane Matthews describe el asesinato de Lindsay Van Blanken como brutal y de extrema crueldad. La juez expone al jurado que es difícil imaginar el horror que debe haber sufrido Lindsay, un horror que persigue a su familia hasta el día de hoy. Por el asesinato de Lindsay Van Blanken, William Harold Matheson es sentenciado a 27 años de prisión. Bueno, Cynthia, un gran resultado el de hoy. Fuera de la sala, el padre biológico de Lindsay, Ron Van Blanken, responde a los medios. Era una persona adorable y naturalmente le echamos de menos y le echaremos de menos el resto de nuestras vidas. Para los policías Joe Dewey y Tony Williams,
La sentencia es un testimonio del duro trabajo realizado por todo el equipo que participó en la investigación. Fue un momento muy emotivo para la familia de Lindsay. Es algo que para ellos daba por terminado en cierto modo lo sucedido. Fue un claro reflejo del duro trabajo y la dedicación de todos los investigadores en las unidades de especialistas. A día de hoy, la policía aún no entiende cómo Will Matheson logró atraer a Lindsay hasta el almacén de Queen's Park. Lindsay Van Blanken era una joven guapa y con talento, cuya vida acabó trágicamente justo cuando empezaba a hacer realidad sus sueños. Irónicamente, fue la búsqueda de esos sueños lo que hizo que la aventura de su vida se dirigiera a un sendero sin retorno. No se puede describir con palabras lo que sufrió. Y no solo eso, porque no solo afectó a su familia, también a sus amigos. Y es una tragedia, una absoluta tragedia. Estaba en la flor de la vida y se la arrebataron egoístamente. Un predador egoísta que pensaba que si no era para él, no sería para nadie. Una serie de circunstancias muy trágicas. Pues arruinó la vida de la madre de Lindsay y de toda su familia, su padre, su hermana y la mía también. Nos afectó a todos, no solo a él o a ella. Lo duro para la familia también fue que estuvo desaparecida varias semanas, también durante las Navidades. Muchos de nosotros sabíamos que no volvería, pero otros tenían la esperanza de que por alguna razón descabellada estaría en algún lugar. Cuando conoces a una persona especial, y no importa quién sea, si es tu mejor amigo, tu pareja, o tu amigote de borracheras, sabes que esa persona es especial para ti. Y yo encontré a mi mejor amigo, a mi alma gemela, el amor de mi vida en Lindsay. Para mí era muy surrealista. No me lo creía. Y recuerdo que sentía como si tuviera un enorme bloque de hormigón dentro de mí. No podía creerlo. Y todavía a veces no puedo creerlo. Porque Lindsay era tan tranquila. A veces pienso que aún está aquí.